Muy bien, acompáñame en nuestro versículo clave de Filipenses, capítulo 3, versículo 13. ¿Sí? Estamos en nuestra serie, una nueva serie que iniciamos la semana pasada, que se llama Amo mi familia. ¿Sí? Lo que estamos viendo es, durante este año 2017, el Señor nos ha dado una visión muy clara. ¿Cuál es? Alcanzando propósitos eternos, basado en este versículo, Filipenses 3, versículo 13. Pero es tan profundo, tan grande esa visión, que el Señor va guiándonos, que mi esposo y yo lo hemos separado en 4 partes. Entonces ya estamos viendo la cuarta parte, la cuarta serie de nuestra visión, que se llama Amo mi familia. Entonces acompáñenme aquí y vamos a ver cómo podemos alcanzar nuestro propósito eterno como familia. ¿Amén? ¿Están ahí? Ok. Dice Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago: me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Todos nosotros tenemos trasfondos diferentes. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio, una historia que Dios está escribiendo o lo ha escrito, que está allá en los cielos. Dice la palabra que Él ha preparado buenas obras para nosotros. ¿De qué? De antemano. Entonces, desde que antes que usted nació, Dios preparó algo específico, algo especial, tanto para ti como hombre, como mujer, como joven, pero también como familia. Porque como vimos la semana pasada, Dios ve las cosas generacionalmente, ¿cierto? Entonces cuando Jesús nos salva, cuando Dios nos salvó y nos apartó para su gloria, Él tenía un plan ya escrito en su libro. Amén. Y cada uno de nosotros estamos conectados de cierta forma como familia de Dios también. Un poquito repaso de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada aprendimos que la familia es algo maravilloso. Amén. Que Dios creó. La familia viene de Dios. Fue su sueño, fue su plan. Él lo organizó, Él lo creó. Él lo hizo para mostrarnos su amor divino y llevarnos por el camino de desarrollo, un discipulado continuo. ¿Quién dice amén? Ya cuando te cases, o cuando ya nace un nuevo hermano, o ya cuando tienes hermanos, tú ya sabes que Dios está más enfocado en tu desarrollo como hijo o hija espiritual que te enamoras con alguien más, ¿no? Como dice uno, ¿y por qué se van a casar en nuestra consejería de preparación para matrimonio? ¿Y por qué desean casarse? ¿Por qué se van a casar? Ay, porque lo amo. Oh. No, y Instagram y Facebook. Ah, lo quiero, lo amo, así, ¿no? Y después de un año, después de unos meses, aprendemos y vemos que el matrimonio Dios lo organizó, sí, por causa del amor, para mostrar su amor al mundo, pero también Él está interesado en el desarrollo personal, que vamos creciendo y siendo mejores personas, ¿no es cierto? Ok, y después nacen los hijitos y ellos tienen hermanos y entre ellos pues van creciendo también. Como siempre le he dicho, no puedes escoger tu familia, ¿cierto o no? Por eso nosotros creemos que si la familia está fuerte, la iglesia está fuerte. Fuimos creados para algo más, un propósito más allá. Usted, su cónyuge, sus hijos fueron dados a ti para formar un equipo, y ese equipo está organizado por Dios para alcanzar el propósito eterno que Dios tiene para usted, lo cual Dios llamó y preparó desde antemano para cambiar esta generación. Amén. La pregunta de esta mañana, el tema de hoy se llama lo siguiente. Una pregunta estaba en mi corazón en las últimas semanas. ¿Quién es mi familia? Hoy el tema se llama ¿quién es mi familia? Buena pregunta, ¿no?
Tal vez nosotros vamos contestando rápido y decimos, no, pues fácil, mi esposa, mis hijos, mis primos, mi abuelo, tío, fulanito de tal, hasta Firulais, ¿no? Mi familia, lo quiero. Y gente, yo veo sus Facebook, ahí fotos y cosas con su perrito, con su gatito y eso. Bueno, son mi familia, lo quiero, ¿no? Está bien. Pero antes que tocamos ese y damos respuesta a esa pregunta, vamos a ir a una pregunta similar, lo cual un escriba, ¿qué es un escriba? Son los hombres en los tiempos de Jesús que estudiaba la ley de Moisés, estudiaba lo que ahora es para nosotros el Antiguo Testamento, y él lo estudiaba para ver qué deben que hacer y cómo edificar el reino de Dios o el pueblo de Dios en su tiempo, ¿ok? Entonces un escriba tenía la misma pregunta, pero un poquito diferente. Él decía, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Entonces acompáñame a Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Aquí es donde encontramos un joven escriba, muchas veces eran jóvenes de entre 17 a 25 años, porque en la época de Jesús, cuando llegas a 30 años, ya eres maduro. 30 años significa la madurez. Entonces muchos de ellos estaban entre 17, 20 hasta 25 años, los escribas o los chavos que estaban estudiando para ser fariseos, saduceos y eso. Entonces yo veo que, en mi mente yo veo un joven que está con una duda, una pregunta, pero también retando al rabí o el maestro Jesús. Dice la palabra, un intérprete de la ley o un escriba se levantó y dijo, para probarlo, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Fíjate cómo Jesús habla. Fíjate cómo Jesús contesta con mucha sabiduría. ¿Cómo lo lees? Él está diciendo, ¿tú cómo lo entiendas? No le dio la respuesta, ¿verdad que no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lees? Versículo 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo veo un joven bien preparado, ¿no? Él tenía ya años estudiándolo, tal vez ya meses o semanas escuchando Jesús hablar públicamente y dijo, voy a armar eso y lo voy a dar para ver qué me dice, ¿no? Bien preparado estaba el joven. Continuamos. Dice Jesús, le dijo, bien has respondido. Fíjate el verbo, el lenguaje, cómo habla Jesús. Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, checa, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre que descendía de Jerusalén. Pausa aquí. Jesús nunca da una respuesta clara, ¿verdad que no? Dice, ¿y quién es mi prójimo? Bien propio el joven, ¿no? Y Jesús, en lugar de darle sí o no, empieza a contar una historia. Y entonces yo veo al joven como que, bueno, nada más contéstame, ¿no? Pero bueno, Jesús responde y dice, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo, una levita, que eran los líderes de alabanza, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Versículo 33. Pero un samaritano, ya sabemos quiénes fueron los samaritanos, una raza mezclada, no eran dignos de hablar con judíos, ¿cierto? Ok, entonces un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y lo puso en su cabalgardura. Lo llevó al mesón o un hotel y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó
2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídemelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Versículo 36, Jesús dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Por qué estamos viendo eso, Natán? Por lo siguiente. Antes que tocamos el siguiente punto, una nota aquí. El joven, la escriba, que estaba preguntando, yo noté algo aquí que no ha visto antes. Ese hombre preguntó, ¿quién es mi prójimo? ¿Verdad? Él está dirigiéndose al segundo mandamiento, no el primero. Primero, ¿cuál es? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu espíritu, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven, el escriba, está preguntando, ¿quién es mi prójimo? Dirigiéndose a la segunda parte de los mandamientos. Eso nos muestra que tenían una certeza en sí mismo de quién era Dios. Porque no preguntó, ¿y quién es Dios? Entonces yo lo veo así como, él tenía una cierta certeza en sí mismo, que yo sé quién es Dios. Entonces yo voy a preguntar, ¿quién es mi prójimo? ¿Por qué es interesante eso? Porque igual hoy día, muchos creen que saben quién es Dios. Muchos pensamos que sabemos quién es Dios, pero realmente no conoce su amor verdadero. Porque si conocemos y sabemos quién es Dios, no necesitamos preguntar, ¿quién es mi prójimo? No fue por buena onda de ese joven que quería saber quién es mi prójimo. No, él quería poner un límite a su servicio al Señor. ¿Sí lo ven? Yo quiero que el gran rabí, el gran maestro me dice quién es, para que yo no esté esforzándome de más mostrando amor a gente que no lo merece. Ay, ay, ay. ¿Cuántas veces en la iglesia cristiana preguntamos a Dios esa misma pregunta? ¿Quién es mi prójimo? Porque yo no tengo tiempo para estar amando a todos. Yo solamente tengo 5 minutos para llegar al trabajo y así. Yo no tengo tiempo para eso. Yo veo al joven inocente, pero también con ese orgullo en su corazón. ¿Por qué? Porque dice la palabra, él queriendo justificarse a sí mismo, preguntó a Jesús. ¿Qué quería justificar? Su falta del amor. Su falta de sus actos amorosos a los demás. Él no preguntó porque era buena onda o quería hacer las cosas de manera bien. Él no lo preguntó eso porque amaba a toda la gente. Él quiso amar menos y enfocarse en su deber, las personas indicadas y nadie más. ¿Por qué Jesús habló de un samaritano? Porque un judío jamás va a mostrar amor a un samaritano. Entonces Jesús usó eso como un gran ejemplo, conscientemente, para edificar ese punto. Que Jesús realmente lo que está hablando aquí es Juan 3:16. ¿No? Aquí vemos la voluntad general de Dios. Segundo de Pedro 3:9, ¿qué dice? Que su voluntad es que nadie perezca, sino todos vienen al arrepentimiento. Juan 3:16 dice, por tanto Dios amó, ¿quién? A mí. Sí, a ti, pero ¿a quién? Al mundo. ¿Sí? Si este joven realmente entendió o conoció a Dios, él va a entender que los 10 mandamientos de Dios, la ley de Moisés, fue dado al pueblo de Israel para extender el amor de Dios sobre la faz de la tierra. Pero él quiso poner límites religiosos y no caminar más allá. Él no quiso caminar en excelencia. Él no quiso ir más allá. Pero en el contexto del reino de Dios, vemos que Dios ama todo el mundo. Amén. Él quiere que todos llegamos al arrepentimiento. Pero en el contexto del reino de Dios, tenemos que entender que hay una diferencia entre amar a tu prójimo, que es la voluntad general de Dios, que mostramos amor a todos,
incrédulos y creyentes igual. Y hay una diferencia en amar a tu familia. Les dejo que lo piensen un momento. Hay una diferencia bíblicamente, ahorita vamos a ver lo que dice Jesús. Hay una diferencia entre amar a tu prójimo y amar a tu familia. ¿Sí? Amar a tu prójimo, ¿qué quiere decir? Que yo muestro el amor de Dios a todos que me rodean. ¿Sí? Estás en el trabajo, muestras amor. Tienes misericordia de ellos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia en amar a tu prójimo y en amar a tu familia? La semana pasada les dije que hoy día existe el peligro de permitir que tu familia se convierte en un ídolo. ¿Recuerdan eso? Yo vi unas caras de, oh caray. ¿Qué quiso decir con eso? Lo siguiente, para que lo apunten. Si tu familia es más importante para ti, creyente o incrédulo, es un ídolo en tu vida. ¿Sí? Es lo que quiso decir, exactamente eso. Si tu familia, tus hijos, tu esposa, los que te rodean, creyentes o incrédulos, son más importantes para ti que tu relación personal con Jesús y su reino, son un ídolo para ti. Unos tal vez creen que eso es una idea antibíblico y no lo es. No lo es. Si batallamos con esa idea, es porque hemos adoptado creencias mundanas dentro de la iglesia, hermanos. Porque la idea común es, si decimos que es para la familia, pues es algo cristiano. ¿Sí? ¿Algunos de ustedes recuerdan la serie que hicimos de Bueno o Divino? Hace tiempo, ¿no? Solamente porque yo hago cosas buenas para Dios no significa que estoy realmente sirviendo a Dios. ¿Sí? En nuestra librería o también en línea están todos los temas para que lo puedan escuchar y ver. Y aquí aplica lo mismo. Hoy día pensamos que si lo hago por la familia o para el matrimonio, hago un sacrificio para ellos o doy tiempo en esas áreas, es para Dios. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Y ahorita les voy a enseñar el por qué, bíblicamente, por nuestro gran maestro, quien es Jesús mismo, nos dice. Si batallamos con esa idea, quiere decir que aún estamos esclavizados y no estamos caminando en nuestro propósito eterno, como familia, como matrimonio o como individuo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo vivió y mostró otro ejemplo. Él nos mostró que hay una gran diferencia entre familia y el prójimo. ¿Qué quiere decir amar a mi prójimo? Escribí una definición basada en varios versículos y vamos a verlo rápido. ¿Están conmigo? Ok. ¿Qué significa amar a mi prójimo? Significa que yo muestro el amor de Dios a la gente, porque Dios envió su Hijo para morir por ellos y son dignos de misericordia, perdón y compasión. ¿Sí? Eso es amar a mi prójimo. Juan 3:16, ya lo sabemos, ¿no? Por tanto, Dios amó al mundo. ¿Por qué? Porque tenía misericordia hacia nosotros. Algo que no lo merecemos. No merecemos la salvación, porque cada uno somos pecadores y estamos apartados de la gloria de Dios. Pero tenemos un Dios tan bueno, tan justo, lleno de amor. Dios es amor y envió a su Hijo para que nos salvara. Y dice la última parte de Juan 3:16, y el que cree en Él, amén, Jesús, tendrá vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Lucas 23:34, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y dónde estaba Él cuando mencionó esas palabras? Colgado en la cruz. Ahí muestra el amor del Padre, el amor a su prójimo. Jesús mismo enseñando perdón a todos aquellos, a todos nosotros quienes fuimos que clavizamos a Jesús a la cruz. Clavamos a Jesús a la cruz. Segundo de Pedro 3:9, ya los mencioné. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Repito conmigo, paciente con nosotros. ¿Y quién dice, gracias Jesús? ¿No? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Esa es la voluntad general de Dios. Él quiere que todos estamos con Él.
¿Y qué es amar a tu familia entonces? Eso es amar a tu prójimo. Que mostramos misericordia, perdón y llevamos a las personas al arrepentimiento o mostramos la compasión de Dios, lo que Él pone en nuestros corazones. Amén. Porque 1 de Juan también nos enseña que no viene de nosotros, sino viene de Él. Por eso lo podemos mostrar a los demás. Eso es amar a mi prójimo. Amar a tu familia. ¿Qué quiere decir? Es donde vamos a enfocarnos esta mañana. Amar a tu familia es un amor o respeto mutuo, una expresión de amor fraternal para pasar tiempo con personas específicas, quienes tienen las mismas prioridades que tú, principalmente el reino de Dios. Es una definición bíblica de lo que es amar a tu familia. Nota aquí, no hablé de hijos, ni primos, ni abuelos, ni cónyuges. ¿Sí lo ven? Ahorita vamos a ver qué quiere decir Jesús con eso. Ya las caras de todos ustedes dan, ¿pero qué pasó qué? ¿No? Para que no haya confusión, vamos a aclarar todo ese asunto, no se preocupen. Y no voy a hablar yo, sino va a hablar Jesús. ¿Listos? ¿Preparados? ¿Desafiados? ¿Aún siguen contentos? Bueno. Jesús nos enseñó que hay una gran diferencia entre ser parientes y ser familia. Jesús pone una gran distinción y por lo cual es algo que no hablamos mucho hoy día en la iglesia. ¿Por qué? Porque no queremos pisar talones o pisar callos o como quieres decirlo. Porque es una palabra desafiante. Aún para mí en este momento es desafiante compartir esa palabra. Yo estaba orando toda la semana, y orando hoy en la mañana, y orando en lenguas antes de la predicación, porque yo sé que ese mensaje va a ir totalmente en contra de nuestra cultura. Y también contra nuestra cultura como iglesia cristiana. ¿Están listos aún? Sí. La palabra de Jesús. ¿Sí? Suéltalo, dice mi esposa. Bueno, ahí va. Un poquito de historia. ¿Qué está pasando? Jesús ya inició su ministerio. Ya tiene entre 30 o 31 años de edad, ya va pueblo a pueblo y ya hay un tiempo que va regresando, aquí no dice exactamente dónde está, pero él va a estar cerca, alrededor de donde vive su familia, porque en un momento llega su mamá y sus hermanos. Él está en su grupo familiar, ¿sí? Una célula de casa, por decir, y él está practicando ahí, compartiendo con sus discípulos, dice la palabra. Para que entendamos un poco, yo quiero que se imaginan cómo es el asunto o cómo es el lugar, ¿ok? Si estudias y veas fotos de cómo son las casas allá en Jerusalén o en Israel, en esa área, entonces muchos de ellos tienen un escalón que va hacia abajo, hacia dentro de la casa, ¿ok? Entonces yo lo veo así, que Jesús está sentado tal vez en una sala, una silla, yo no sé cómo, o tal vez en el escalón de la casa. Y ahí hacia arriba, o vamos a ir por ese lado, está la puerta para la salida. Y aquí está la sala hacia abajo y están las personas. Y Él está hablando, Él está compartiendo el reino de su Padre, el reino de Dios, cómo recibir salvación y quién es su papá. Y está ahí bien enfocado y dando la palabra enseñanza en su grupo familiar, en su célula. ¿Están conmigo? ¿Sí lo ven? Cuando yo leo la Biblia, yo veo como pequeñas películas en mi mente, ¿sí? Y Él está ahí. Sí, y ellos, yo me imagino así, como ustedes. Oh, wow, genial. ¿Y qué más? ¿No? Y él está ahí platicando. Y luego, dice eso. Acompáñeme a Mateo 12, 46 a 49. Jesús es muy tremendo, ¿eh? Vamos a ver qué dice él. Recuerda, ¿quién es él? El Hijo unigénito de Dios. Dios en la carne. Dios vivo aquí en la tierra, mostrándonos el patrón de cómo debe ser la familia, de cómo debe ser las cosas de la vida. Entonces, ¿quién mejor maestro tenemos que Jesús, verdad? Fíjese, Jesús, ¿ya lo ven? Jesús está ahí, en la casa, platicando. Sucede lo siguiente. Mientras Él aún hablaba a la gente, Jesús, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo ¿uno qué? Uno de los discípulos, una de las personas que estaban ahí, un hombre. Oye, perdóname por interrumpir, pero
Tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. 48. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: esos son mi madre y esos son mis hermanos. Ok, pausa. Le dije, yo veo una película, ¿no? Yo siempre pienso cómo era el uno que hablaba, cómo se sentía él. Jesús está enseñando a la gente, aquí está la puerta. Y él en súper buena onda: oye, Jesús, te hablan allá afuera, ahí está tu mamá y tus hermanos te hablan. No sé, tiene que ir al mandado, no sé qué, ¿no? Y Jesús le voltea a él: ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿No lo ven? Yo lo veo, él, pobre, se queda pues María, ¿no? Santiago, ¿no? Pues ahí está, pues no sé. Y él dice: no, ellos son mi madre, ellos son mis hermanos. ¿Tú lo vas a decir o tengo que ir yo? ¿Sí me explico? Así es como lo veo. ¿Qué hago? Tú dime, mándame. ¿Qué digo? ¿No? Eso va totalmente en contra de lo que ellos pensaron culturalmente y como nosotros hoy día pensamos culturalmente. A ver, jóvenes, a ver, esposita, a ver, esposo, ¿cómo es? Ya saben por dónde voy, ¿no? ¿Cómo es? Llega tu esposita. Recuerda, punto aparte, Jesús estaba enseñando del reino, Él estaba en su clase, Él estaba haciendo las cosas de Dios, no estaba viendo el fútbol, no estaba viendo el partido, no sé, mujer, pues tráeme una coca, no, Él estaba haciendo las cosas de su papá, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces imagínense jóvenes, que viene alguien, dice: oye, te habla tu mamá. ¿Quién es mi mamá? Yo soy tu mamá, véngase, ¿no? ¿Sí o no? A ver, ¿cómo va a reaccionar María y sus hermanos? Y recuerda, Jesús era el primogénito. Entonces, ¿qué quiere decir el primogénito? El primogénito de la familia tenía que encargar de todos los asuntos de negocio, de todos los asuntos del orden de la casa. Y recuerda, no sabemos qué pasó con su papá, pero ya no están con ellos, ya falleció. Entonces, el primogénito, quien es Jesús, estaba en cargo de su mamá, porque no tiene papá. ¿Sí? Está en cargo de sus hermanos. Entonces ellos, culturalmente hablando, ellos van con el primogénito, el hijo mayor. Y oye, yo veo a la mamá: ¿y dónde está Jesús? ¿Y dónde está? ¿No? Y su hermano: no sé, está ya platicando en la casa de fulano. Pues vámonos una vez, ¿no? Hay que ir a hacer el mandado, hay que ir de compras, yo no sé qué quería María con él, pero lo llamó, ¿cierto o no? A ver, mamá, ponte en los zapatos de María. Y ahí va la mamá, con sus otros hijitos. Y va: vámonos. Llega a la casa y toca, me imagino: a ver, háblele a Jesús, que necesito hablar con él. Es que él trae las llaves. No sé. No sé. No sabemos qué está pasando ahí, ¿no? Háblele. Y él: bueno, es que te habla tu mamá. Es que están tus hermanos aquí. ¿Quién es mi mamá? ¿Qué? ¿Cómo se sintieron su mamá? ¿Cómo se sintieron sus hermanos? ¿Cómo que quién es su mamá? ¿No? ¿Quiénes son sus hermanos? Pues aquí estamos. ¿Qué onda? Pues tú dijiste a mi mamá que vamos al mercado. Y ahora, no sé, uno de los otros hermanos tuvo que encargar del asunto porque Jesús se quedó ahí. Ellos son mi familia. Ellos es mi madre y mis hermanos. ¿Por qué? Porque estaba caminando en su propósito eterno. Él estaba caminando en lo que Dios, su papá, lo llamó a hacer. Eso va totalmente en contra de nuestra cultura familiar de nuestro país. ¿Sí o no? Porque decimos: pues eso ni es cristiano. Pues Jesús lo hizo, entonces yo creo que es cristiano, ¿no es cierto? Jesús era el primogénito de la familia. Tenía que cuidar las cosas, pero lo dejó a un lado para enfocarse en su llamado. Lucas 8:21 también habla de ese mismo asunto, pero lo dice de una manera un poquito diferente Lucas. Él entonces, respondiendo, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Wow.
¿Te hace familiar eso? Amén. ¿Qué dice nuestro versículo? La visión de la casa. Mateo 7:24. El que oye esas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Pero Jesús está diciendo, entonces, mis hermanos, mi mamá, mi familia, más, o mejor dicho, ¿sí? Está diciendo, son aquellos que oyen a mi papá y obedecen a mi papá. Entonces, Él pone una distinción cultural ahí. ¡Pum! Hay una gran diferencia entre familia y parientes. Es lo que está diciendo Jesús. Mi familia son aquellos que están obedeciendo, escuchando la palabra de Dios y haciéndolo. Los demás son mis parientes. Y no tengo que obedecer o hacer caso a lo que me dice un pariente, sino yo camino con mi familia. Ya le dije. Jesús dice aquí que los que son nuestra familia son aquellos que caminan en el mismo camino que nosotros. Los que viven por el reino. Yo sé que estamos chocando muchas ideas ahorita en su mente. Yo sé. A mí también me pasó. Pero tenemos que tener esta revelación por medio de la palabra de Dios, hermanos, si vamos a caminar en nuestro propósito eterno como iglesia, como familia cristiana. Amén. Porque Jesús está desafiándonos aquí, igual como desafió a su cultura aquel entonces. Jesús dijo esto también acerca de la familia. Acompáñame a Mateo 10, 34 a 38. Y aquí va aún más allá Jesús, hablando de la familia. Dice, palabras de Jesús. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Pausa. Caray, ¿qué? ¿No que es el príncipe de paz? Hay que leerlo en contexto. ¿Qué está hablando él? Él está hablando de la familia. Él está hablando de las ideas culturales que existen, las dogmas y paradigmas que controla el reino de Dios como familia. Recuerda, les dije, si hacemos cosas con la familia, si hacemos cosas por la familia, creyentes o incrédulos, pero aquí Él está enfocando más en aquellos que son incrédulos, ¿sí? Pensamos que estamos sirviendo a Dios. Jesús aquí dice que no. Yo no he venido para traer paz familiar. Eso no es mi propósito eterno. Yo he venido para traer una espada, para separar a aquellos que son de mi reino y a aquellos que no son. Yo sé que eso es muy desafiante, yo sé. Pero Jesús lo dijo, hermanos. Y si nosotros vamos a amar a nuestra familia, si vamos a caminar en los propósitos de Dios, urge que entendemos eso. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo renueve nuestras mentes en ese asunto. Porque hay muchos de nosotros que estamos perdiendo nuestro llamado por causa de la familia. O mejor dicho, por causa de los parientes. Los conozco. Yo amo a todos. Si es una vez cada vez en cuando, y ahorita vamos para allá. Entonces no debemos que estar con nuestros parientes, Natán. No estoy diciendo eso. Pero nuestra mentalidad tiene que ser distinto acerca de ellos y acerca de quién es familia y quiénes son parientes. ¿Están conmigo? Porque Jesús nos enseña. ¿Qué dice Jesús aquí? No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Versículo 35. He venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y unos nueras dicen amén. ¿No? Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Jesús hablando. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Ayúdanos, Señor. Guíenos, Espíritu Santo. Amén.
¿Ven realmente lo que está diciendo él? Si tu esposa, si tus hijos, si tu primo fulanito de tal, si tu hermano, incrédulo o creyente, tiene un mayor lugar o papel en tu corazón, en tu mente, en tu enfoque, en tu vida, dice Jesús, no eres de mí. Yo sé que eso va bien directo a muchos de nosotros. Jesús está diciendo, los que oigan la palabra de mi Padre y que ellos que lo obedecen, ellos son mi familia. Ellos son mi familia. Algunos de nosotros tenemos hijos incrédulos, o tienen hijos incrédulos. Algunos de nosotros tenemos papás o primos o esposos o esposas que no están obedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué dice Jesús? No es tu familia. Yo sé que culturalmente eso va directo a muchos dogmas, paradigmas que tenemos. Recuerda la diferencia entre amar a tu prójimo y amar a tu familia. Si tu esposo, si tu hermano, si alguien en tu familia no es creyente, ¿quiere decir que no vas a respetar, no vas a amar, no vas a estar con ellos? No estoy diciendo eso. Porque recuerda, empezamos con el amor, la voluntad general de Dios. Tienes que mostrar amor a tu prójimo, incrédulo o creyente. ¿Están conmigo? Entonces, ¿vamos a amar, vamos a estar con esas personas? Sí. Para mostrar la luz, para evangelizar, para mostrar el amor de Dios a esas personas, para que ellos se arrepienten de sus pecados y ellos pueden ser parte del reino de Dios también. Amén. Pero mi prioridad no es estar con ellos. Ay. Mi enfoque no es anhelar o querer estar siempre con esa gente. Ya le dije. ¿Por qué? Porque no son mi familia. Dice Jesús, no yo. No son mi familia. Entonces mi familia son aquellas personas que yo voy a invertir tiempo en y con ellos, porque tienen las mismas prioridades que yo. Ellos están buscando y caminando en el reino conforme a la palabra, obedeciendo y caminando hacia adelante igual que yo. Entonces ellos son mi familia. Y mi amor hacia ellos va a ser más rico, con más potencia, o mayor potencial de caminar más allá, porque yo voy a alcanzar mi propósito, porque todos estamos caminando en el mismo camino. Pablo también habla de yugos desiguales. Y no solamente eso aplica en el matrimonio. Eso aplica en relaciones familiares también. Si tu hermano, si tu hermana, si tu papá, si tu esposa no es creyente, no puedes caminar con las mismas prioridades. Bíblicamente. ¿Te vas a divorciar a aquel que no es esposo creyente? Tampoco. ¿Verdad? Dice la palabra, si él aguanta o ella aguanta vivir y estar contigo como creyente, pues sigue con él, con ella. Pero por causa de otras razones, sí es válido el divorcio. Y eso es otro tema aparte. ¿Sí? Está hablando Pablo de la familia también. Pero es algo que tenemos que cambiar en nuestra mentalidad. Hay familias aquí, nosotros como iglesia cristiana, que no han alcanzado aún su propósito eterno porque están distraídos con parientes. Son distraídos con personas que no son su familia y están acá o tienen prioridades o horarios o tiempos que están entregando esfuerzo, tiempo, pensamientos, tus emociones, tu corazón con esas personas y lo van a destruir y no van a ayudarte a caminar con Dios porque no son de Dios. Perdóname, pero es la verdad, hermanos. Entonces, si yo amo mi familia, yo necesito amar a aquellos que Jesús dice quiénes son mi familia. Amén. Y también entender que no vamos a escoger nuestra familia. Voy a ser franco. ¿Podemos hablar abiertamente? Pues ya estás haciéndolo, Natán, pues síguele. Bueno, ¿no? Algunos de nosotros que estamos aquí como familia, en Dios, en Cristo Jesús, antes de Jesús, ni 5 minutos nos damos, ¿cierto o no? No, porque pues, no hay nada en común. No tenemos nada en común de talento, de trabajo. No tenemos ideas similares o iguales, ¿cierto o no?
Pero qué hermoso es la familia de Dios. Y cuando amas a tu familia, Él va a tomar de acá, va a tomar de acá, y lo va a poner en una casa espiritual, en una familia ahora restaurada. Y personas que ni vamos a pasar tiempo juntos, pero ahora en Cristo Jesús, mi vida es mejor porque tú estás en mi vida. Tu vida es mejor porque yo estoy en tu vida y todos estamos juntos caminando a un solo propósito. Una sola cosa hago. ¿Sí lo ven? Y Jesús dice, cuando hay dos o más que se ponen de acuerdo sobre una sola cosa, yo estoy ahí y estoy caminando con ustedes. Eso es amar a mi familia. Eso es tener el estándar bíblico de familia en nuestras casas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Culturalmente eso nos enfrenta en muchas cosas mentales ahorita. Yo veo a todos ustedes con la máquina. ¿Qué pasó? Pero y estás buscando tal vez en tu corazón o en tu mente versículos que contradicen, pero Jesús lo dijo. No, pero dice, pero, no, sí es cierto. Bueno, pues es que, pues, ¿no? La pregunta, y ya casi voy por terminar. La siguiente pregunta para nosotros es eso, apúntalo, porque es tu reflexión entre semana. ¿Estás contento, contenta con tu familia? No tus parientes, lo que estamos hablando de familia por definición bíblica. Aquellos que obedecen la palabra de Dios, aquellos que caminan bajo las normas de Dios. ¿Estás contento, contenta con esa gente? ¿Por qué? Porque si dices que sí, pero no lo vives, estás siendo mentiroso. Y si dices que no realmente estás contento, contenta, porque tu anhelo está allá afuera en el mundo. Y Jesús quiere renovar tu mente en ese aspecto. Dios quiere renovar tu matrimonio, quiere renovar tu corazón en esos asuntos. ¿Para qué? Para que tú puedas vivir tu potencial en el reino de Dios. Pero tenemos que permitir que la espada de Dios entre en nuestras familias, hermanos. Y va a cortar, y va a penetrar, y va a separar hasta los más profundos de nuestros huesos. Dios dice que yo soy un Dios todopoderoso y Él viene a separar esas cosas. Yo voy a traer guerra interna en tu familia. ¿Quién dice, amén, lo quiero? Pues nadie, ¿verdad? No. Pero es eso. Es eso. Eso es el camino verdadero de Dios. Eso es cuando separamos los más o menos y los verdaderos. Es cuando separamos los religiosos a los hijos de Dios. Y puede ser de tu propia casa. No, es que mi hijo, es que sí, es que mi papá no es creyente, es que... ¿Cuántos problemas tengo? Pide a Dios por gracia y misericordia, perdón, y muestres a esa persona el amor del prójimo. Es lo que estás llamado a hacer. Amén. No significa que vas a apartar de ellos para siempre, pero vas a mostrar y tener un enfoque que yo necesito amar a esa persona. Más bien, yo necesito que Dios ama a esa persona a través de mí porque yo no sé cómo. Amén. Es lo que Dios está llamándonos a hacer. ¿Estás contento, contenta con tu familia? ¿Has aceptado o aceptada tu familia en Dios? ¿O sigues buscando o apoyando relaciones fuera de las normas de Dios? Ahí está bien quedito, silencioso. Tiene que haber una diferencia entre familia y parientes. Tiene que haber una diferencia, una separación de categorías mentales en tu ser, en esas dos áreas, hermanos, si vas a vivir, a alcanzar tu propósito eterno. En conclusión, eso viene, yo siento, del Espíritu de Dios, porque lo apunté. Y digo, Señor, ¿cómo terminamos eso? Es muy desafiante esa palabra, Jesús. Yo le dije, apunta las dos cosas. Hay hijos hoy, dice el Señor, yo siento en mi corazón que el Espíritu Santo está hablando. Hay personas aquí hoy, hijos de la casa hoy, que Dios está llamando a soltar tus parientes porque no son del reino de Dios. Los tienes demasiado cerca. Por eso te impide a caminar en tu propósito. Recuerda, no estamos hablando de no mostrar el amor de Dios. ¿Sí están conmigo? ¿Sí me explico? Sí vas a mostrar el amor de Dios.
Pero tu enfoque, tu prioridad no es estar ahí con esas personas. Va a haber una separación. El Espíritu Santo va a traer una espada y cortar y hacer categorías en tu corazón, en tu mente con esas personas. En lugar de verlos como familia, lo vas a ver como personas que necesitan a Jesús y va a ser una meta compartir el amor de Dios con ellos para que sean salvos. Pero si tú los tienes cerca como familia, jamás, no digo jamás, pero es muy difícil que esas personas reciban salvación. ¿Por qué? Porque no estás permitiendo que el Espíritu Santo obre en su vida, porque ellos te tienen a ti cerca y la bendición de Dios sobrepasa y bendice a su vida por causa de la tuya, y ellos nunca se van a arrepentir de sus pecados porque reciben la bendición de Dios a través de ti. Y Jesús dice, palabra muy muy fuerte, no entregas tus perlas a los puercos. Es lo que Jesús está diciendo, que tú estás dando toda la bendición de Dios a tus parientes incrédulos, y dice Jesús, ya basta. No soy yo. No soy yo. Tiene que ser una diferencia. Una diferencia. La familia, los parientes. Dios desea alcanzar a esas personas. Sí. Claro que sí. Su voluntad es que nadie perezca y todos vienen al arrepentimiento. Pero no puede ser usado o usada para alcanzarlos si son más importantes para ti que Jesús. No puedes. ¿Cuál es la solución y cuál es la respuesta? Enamórate de Jesús y confíe en Él. Es la única manera. Y dos, hay personas hoy que necesitan hacer los paces con sus hermanos en la fe, su verdadera familia, para estar sano, unidos y completos. Pide perdón y perdonar. La vida es demasiado corta para cargar con contiendas, hermanos. No permites que el enemigo roba un día más de alcanzar tu propósito eterno. No permite que el enemigo roba un momento más de tu matrimonio o de tu familia. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.